Mi hermana le dijo a su novio que mi BMW era suyo e intentó quedarse con mis llaves para siempre. Ahora tiene prohibido volver a manejarlo. Mi hermana Chloe me había pedido prestado el BMW una vez. Solo una vez. Su novio Derek llevaba tiempo haciendo comentarios sobre el Audi de su ex, la que supuestamente lo dejó por un tipo con un auto de verdad. Chloe llevaba 4 meses saliendo con él, y las comparaciones eran cada vez menos sutiles. No se trata del auto, decía él. Se trata de si alguien realmente tiene su vida organizada. Derek venía de una familia donde su hermano mayor manejaba una Range Rover, y su hermana acababa de comprometerse con un tipo que tenía su propio consultorio dental. Y Chloe me había confesado una vez que se sentía como la única persona en las cenas familiares de él que no tenía su vida resuelta. Entendía la presión, solo que no me di cuenta de hasta dónde la dejaría empujarla. Así que me dio pena y la dejé llevarse mi M3 para la cena de su aniversario de 4 meses. A la mañana siguiente, Chloe me escribió: «Oye, la cena estuvo increíble. Derek no dejaba de hablar del auto. ¿Te importa si lo tomo prestado otra vez el sábado? Sus compañeros de trabajo van a hacer algo en grupo en un lugar con terraza». Le dije que sí, tratando de ser la hermana mayor comprensiva. Ese sábado se convirtió también en el siguiente sábado. Luego el miércoles, para la cena de trabajo de Derek. Luego el domingo, para el brunch con sus papás. «Vamos, ni siquiera lo usas», me dijo Chloe cuando finalmente puse resistencia después de 3 semanas de peticiones constantes. «Trabajas desde casa. El auto solo está ahí en la cochera. Lo uso bastante. El súper, el gimnasio, ver a mis amigos. Sí, pero yo lo necesito de verdad ahora mismo. Los compañeros de Derek creen que sale con alguien que tiene su vida organizada. No puedo aparecer ahora en mi Civic. Ya me han visto en el BMW. Entonces diles la verdad». Chloe me miró como si le hubiera sugerido que se presentara en pijama. ¿Decirles que le pido prestado el auto a mi hermana? ¡Qué vergüenza! Derek se moriría de la pena. El sentido de derecho fue creciendo poco a poco. Primero me pedía el auto con días de anticipación. Luego se volvió el mismo día. Luego solo avisos. «Voy a pasar por el BMW a las 6. Ya no era una pregunta, era una afirmación. Cuando yo decía que tenía planes, se ponía manipuladora. «En serio, ya le dije a Derek que llevaríamos a sus papás a su cena de aniversario en el BMW. Ellos esperan algo bueno. ¿Quieres que quede como si lo hubiera inventado? Podrías simplemente decir que es mío. Dios, ¿por qué tienes que complicar todo? Es una sola noche. Su papá es cirujano. Necesito dar una buena impresión». Los chantajes emocionales nunca pararon. «Mamá siempre dijo que la familia comparte. Debe ser bonito no importarte si tu hermana es feliz. Derek cree que no te cae bien porque no nos quieres ayudar». Le dije que eso no tenía nada que ver con la verdad, que esto no tenía nada que ver con Derek, y todo que ver con que me pidieran entregar mi auto 5 noches a la semana. Ella dijo que yo estaba convirtiendo un simple favor en una gran traición, que otros hermanos estarían encantados de ayudarse así, que no entendía por qué yo tenía que hacerla sentir una carga por pedir un poco de apoyo en un momento importante de su relación. Empezó a quedarse con el auto más tiempo sin avisar. Una cena de 3 horas se convirtió en toda la noche porque Derek había tomado unas copas y no podía llevarla a casa. Un brunch de domingo se convirtió en un fin de semana entero porque decidieron, de repente, ir a la costa. Luego se volvió un arreglo permanente sin que ella volviera a preguntar nunca más. El auto simplemente desaparecía de mi cochera casi todas las mañanas antes de que yo hubiera terminado mi café. Un jueves lo necesité para una cita con el dentista al otro lado de la ciudad y tuve que escribirle 2 veces antes de que respondiera. 1 hora después, diciendo que ya estaba en casa de Derek y que pasaría en algún momento. Terminé pidiendo un viaje por aplicación para llegar a mi propia cita mientras mi auto estaba estacionado afuera del departamento del novio de mi hermana. Cuando se lo mencioné, dijo que estaba siendo mezquina por un retraso de 40 minutos. Cuando me quejé, le dio la vuelta. «¿En serio estás enojada porque me quedé un día extra con tu auto cuando no tenías nada que hacer? Eso es un poco egoísta, honestamente». El punto de quiebre llegó cuando descubrí que Chloe le había estado diciendo a la gente que el auto era completamente suyo. Estaba tomando café con amigos en común cuando Marcus me felicitó por ser una hermana tan generosa. «¿A qué te refieres? Chloe decía que los pagos del BMW han estado difíciles, pero que tú ayudaste firmando como coavalista para que se lo aprobaran». ¿Dijo que yo firmé como coavalista? Sí. Dijo que básicamente respondiste por su crédito, porque el de ella todavía no era tan bueno. La verdad, muy lindo de tu parte. Saqué mi teléfono y le mostré a Marcus el registro del vehículo. «Este es mi auto. Yo lo compré. Yo lo estoy pagando». Mi nombre. Solo mi nombre. Marcus se quedó confundido y dijo que eso tampoco coincidía con lo que Chloe le había contado a él, que ella había mencionado algo sobre un descuento familiar por mi trabajo, la versión que le resultara más fácil en el momento. Me dijo que Chloe llevaba meses publicando fotos con el auto. Derek la etiquetaba en publicaciones llamándolo su bebé, y sinceramente la mitad de nuestro grupo de amigos pensaba que ella lo había comprado por su cuenta incluso antes de que Derek apareciera en escena. Me preguntó si todo estaba bien entre nosotras y le dije que, honestamente,
Todavía no lo sabía. Revisé Instagram. Ahí estaba. Chloe recargada en el cofre. 5 meses con esta belleza. La mejor decisión que he tomado. Derek había comentado con corazones y mi chica lo está haciendo muy bien. Su mamá había comentado sobre lo impresionada que estaba de que Chloe manejara los pagos sola a su edad. Confronté a Chloe esa misma noche. Ni siquiera intentó negarlo. Mira, es más fácil que explicar todo el rollo de que lo tomo prestado cada vez. La familia de Derek pensaría menos de mí si supieran que no es mío. O sea que les estás mintiendo directamente a toda su familia. No es exactamente mentir. A estas alturas lo uso más que tú. Le pongo gasolina. La semana pasada la mandé a detallar. ¿Detallaste mi auto sin preguntarme? Lo necesitaba. Venían los papás de Derek. Su papá es de los que nota hasta el polvo en el tablero. Esa no es tu decisión. Chloe puso los ojos en blanco. Estás siendo tan dramática. Mira lo que estoy pensando. Hagámoslo oficial. Yo cubro la mitad del seguro y nos dividimos la semana. Yo lo necesito lunes, miércoles, viernes y los fines de semana para cosas de Derek. Tú te quedas con martes y jueves. El seguro son $200 al mes. Me estás ofreciendo $100 para usar mi propio auto 2 días a la semana. Es totalmente justo. Yo lo necesito para mi relación. Tú estás soltera, no entiendes lo que es tener un novio con toda una familia observando cómo te presentas. Dijo que si de verdad quería ser justa, pensara en lo mucho más fácil que era mi vida sin la familia de una pareja juzgando cada detalle, y que eso hacía que todo esto se sintiera mucho más urgente para ella de lo que podría sentirse para mí. Le dije que la urgencia no era razón para entregar una propiedad que yo todavía estaba pagando, lo que sea. ¿Vas a hacerlo o no? Le dije que no. Chloe me llamó egoísta y se fue. 2 días después, me di cuenta de que la llave de repuesto había desaparecido del cajón de la cocina donde siempre la guardaba. Caminé directo a la cochera. El espacio vacío donde debería haber estado mi BMW hizo que se me revolviera el estómago. El piso de concreto todavía mostraba las marcas de las llantas de cuando ella lo sacó marcha atrás. La llamé, directo al buzón de voz. Volví a llamar. Buzón de voz 3 veces más. Cada llamada iba directo al buzón, lo que significaba que había apagado el teléfono o me había bloqueado el número. Sabía exactamente lo que había hecho y estaba evitando por completo la confrontación. Busqué cerrajeros que pudieran recodificar un auto en la misma semana. Los primeros 3 lugares no podían venir hasta la semana siguiente. El cuarto tenía un horario disponible a las 9 de la mañana del día siguiente. Lo agendé, aunque eso significara pasar toda la noche sin mi propio auto. Le escribí a Priya lo que había pasado. Me llamó a los 2 minutos y me dijo que venía para acá. Priya llegó 20 minutos después con comida para llevar que había recogido en el camino. La dejó en la barra y de inmediato empezó a caminar de un lado a otro. Me dijo que esto ya no era pedir prestado. Esto era robo. Dijo que Chloe había roto cada límite posible y que yo necesitaba dejar de poner excusas por ella. Me preguntó si de verdad iba a dejar que mi propia hermana se saliera con la suya, después de robar una llave de repuesto e irse con mi auto sin permiso. Le dije que no sabía si de verdad podía llamar a la policía por mi propia hermana. Se sentía extremo. Me miró como si hubiera perdido la cabeza y dijo que Chloe estaba contando exactamente con esa reacción. Mientras esperábamos, Priya sugirió que revisáramos si Chloe todavía tenía acceso a algo más mío, ya que aparentemente nunca habían existido límites reales entre nosotras. Entramos a mi Netflix y encontramos un perfil llamado C, que llevaba meses viendo series. Mi Spotify mostraba un segundo dispositivo conectado con el nombre del teléfono de ella. Cosas pequeñas, pero contaban la misma historia que el auto. Nunca había visto realmente una línea entre lo que era de ella y lo que era mío. Simplemente tomaba lo que le resultara conveniente en cada momento. Comimos mientras yo seguía revisando el teléfono. Nada de Chloe. A las 11 de la noche mi teléfono vibró con un mensaje suyo. Decía que había tomado el auto prestado para una cena importante con los papás de Derek y que lo devolvería mañana. Ni una disculpa, ni siquiera un reconocimiento de que había robado una llave. Solo un aviso casual como si hubiera tomado prestado un cargador. Le respondí que había robado mi llave y mi auto, y que si no estaba en mi cochera a las 8 de la mañana, lo reportaría como robado. Lo leyó de inmediato y no respondió. Casi no dormí. A las 6 de la mañana ya estaba revisando la cochera cada pocos minutos. A las 7:30 escuché que un auto se estacionaba. Mi BMW estaba en la cochera. Chloe se estaba bajando con un viaje por aplicación esperándola detrás. Dejó algo en mi buzón y se subió al auto antes de que yo siquiera me hubiera puesto los zapatos. Para cuando llegué a la cochera, el auto ya estaba doblando la esquina y me quedé ahí parada en el frío, en calcetines, viéndolo desaparecer, demasiado enojada como para sentir vergüenza de que probablemente los vecinos estuvieran mirando desde sus ventanas. Abrí el buzón y encontré mis llaves. Abrí el BMW y noté que el tanque de gasolina estaba casi vacío. En el asiento trasero había envolturas de comida para llevar y un recibo arrugado. En la guantera había una multa de estacionamiento del centro, fechada el día anterior, metida detrás de mi tarjeta de registro. $50 por un parquímetro vencido. Había estacionado en el centro, dejó que el parquímetro se venciera, le pusieron una multa y me la dejó a mí para resolver. El cerrajero llegó justo a las 9. Un señor mayor, cabello canoso, con cara de haberlo visto todo. Mientras recodificaba las cerraduras y programaba los controles nuevos, me dijo que
el robo de llaves de repuesto era más común de lo que la gente creía. Dijo que las disputas familiares por autos pasaban constantemente, casi siempre cuando una persona sentía que tenía derecho a algo que le pertenecía a otra. Me preguntó si quería una llave nueva o dos. Le dije que con una bastaba. Nadie más iba a tener acceso nunca más. Mientras trabajaba, revisé todo el auto con más cuidado. Chloe había metido su propia tarjeta de seguro en mi guantera, justo al lado de la mía, como si de verdad tuviera cobertura sobre mi vehículo. Todas mis emisoras predefinidas de radio habían sido cambiadas a estaciones que yo nunca escucho. La posición del asiento era distinta, los espejos estaban ajustados para alguien más bajo, hasta la configuración del clima había cambiado. Incluso había un cable de cargador de teléfono que no reconocía, enrollado en la consola central, y una liga para el cabello enredada en la palanca de cambios, como si hubiera quedado ahí 100 veces antes, y no solo una. Cada detalle mostraba exactamente cuán completamente había reclamado mi auto como propio. No solo lo había tomado prestado de vez en cuando, se había mudado y se había sentido como en su propia casa. El cerrajero me entregó 2 llaves nuevas en un llavero sencillo. Dijo que las viejas ya no servían y sugirió que guardara la de repuesto en algún lugar al que Chloe absolutamente no pudiera acceder. Le pagué, esperé a que se fuera y me quedé sentada en mi cochera unos minutos, solo sosteniendo las llaves nuevas, tratando de decidir si presentarme sin avisar me convertía en la razonable o empeoraba las cosas. Pensé en todas las veces que me había quedado callada para mantener la paz y decidí que el silencio no me había conseguido nada, excepto un auto robado y una lista cada vez más larga de mentiras. Entonces manejé directo al departamento de Derek sin avisar. Toqué la puerta. Chloe abrió con una de las sudaderas de Derek puesta, con cara de recién despertada. Derek se veía detrás de ella, en el sofá. Se puso de pie en cuanto me vio y empezó a hablar antes de que yo pudiera decir una palabra. Me dijo que estaba siendo irrazonable porque se supone que la familia se ayuda entre sí. Dijo que Chloe necesitaba el auto para mantener las apariencias frente a sus papás y que yo la estaba deteniendo por algo que apenas usaba. Dijo que su familia ya tenía muy buen concepto de Chloe y que yo estaba a punto de avergonzarnos a todos por nada. Chloe solo se quedó ahí parada, dejando que él peleara su batalla. Dijo que su familia ya tenía muy buen concepto de Chloe y que yo estaba a punto de avergonzarnos a todos por nada. Chloe solo se quedó ahí parada, dejando que él peleara su batalla, sin decir una sola palabra en su propia defensa. Brazos cruzados, mirando el piso como si esto le estuviera pasando a ella en lugar de estar pasando por su culpa. Miré más allá de Derek, directo a Chloe, y le dije la verdad a él. Le dije que Chloe le había estado mintiendo a él y a toda su familia sobre ser dueña del auto. Le dije que yo nunca firmé como coavalista de nada. Le dije que había robado mi llave de repuesto del cajón de mi cocina y se había llevado mi auto sin preguntar. Le dije que llevaba meses publicando en Instagram fingiendo que el BMW era suyo, dejando que toda su familia la felicitara por una compra que nunca hizo. El rostro de Derek quedó completamente en blanco. Se volteó hacia Chloe y le preguntó si algo de eso era verdad. Chloe abrió la boca y empezó a poner excusas sobre cómo planeaba explicarlo eventualmente, cómo era complicado, cómo yo estaba haciendo que sonara mucho peor de lo que en realidad era. Derek no dijo ni una palabra más. Tomó sus llaves del mostrador. Pasó junto a las 2 y se fue de su propio departamento. La puerta se cerró detrás de él con un clic. Chloe explotó en cuanto él se fue. Dijo que yo había arruinado su relación. Dijo que la había humillado frente a la familia de él. Dijo que había destruido meses de confianza que había construido con los papás de Derek al exponerla así. Le dije que ella misma había arruinado su relación al construirla sobre mentiras. Le dije que necesitaba publicar una corrección en Instagram de inmediato admitiendo que el auto nunca fue suyo. Chloe dijo que de ninguna manera. Dijo que una corrección destruiría su imagen. Dijo que todos los que la habían felicitado pensarían que era patética. Dijo que la familia de Derek pensaría que era una mentirosa y una fraude. Dijo que no había forma de que se humillara públicamente así. Saqué mi teléfono y le dije que tenía 24 horas para confesarlo ella misma. Le dije que si no lo hacía, yo comentaría en cada publicación con capturas de pantalla del registro a mi nombre, el seguro a mi nombre y el papeleo de compra que probaba que yo lo había comprado. Más tarde ese mismo día, me llamó mi arrendadora, lo cual era extraño porque yo no le había pedido nada. Dijo que alguien que decía ser mi hermana había llamado a la oficina de arrendamiento preguntando si el lugar de estacionamiento de mi unidad podía transferirse a un segundo nombre para efectos de seguro, mencionando el BMW registrado ahí. Mi arrendadora no había hecho ningún cambio sin verificarlo conmigo directamente, pero quería avisarme porque le pareció inusual. Le agradecí y le dije que absolutamente nada debía cambiarse en mi cuenta sin que yo estuviera presente. Esa noche me llamó mi papá. Me pidió que fuera más suave con Chloe porque estaba pasando por un momento difícil con Derek. Le expliqué exactamente lo que ella había hecho, el robo de la llave
llave, los meses mintiéndole a Derek y a su familia, la manipulación y los chantajes emocionales. Papá siguió minimizando todo. Dijo que era solo cosa de hermanas compartiendo. Dijo que yo estaba exagerando ya que casi ni manejaba el auto de todos modos. Dijo que Chloe lo necesitaba más porque tenía una relación que manejar y yo no. Dijo que se supone que la familia se ayuda y que yo estaba haciendo un gran problema de algo pequeño. 20 minutos después de esa llamada, el chat familiar se llenó de mensajes. Mamá ya había escuchado una versión de los hechos por parte de papá y publicó que esperaba que las dos pudiéramos resolverlo en privado en lugar de andar aireándolo por todo internet. Nunca preguntó qué había hecho Chloe en realidad. Solo preguntó si podía quitar los comentarios por mantener la paz. Escribí una explicación completa. El robo, las mentiras, los meses posando con un auto que no era suyo, y la envié al grupo. Mamá respondió con una sola línea diciendo que estaba segura de que todo se calmaría pronto. Mi tía, que de alguna manera también estaba en el chat familiar, opinó con un emoji de corazón y un comentario sobre cómo las hermanas siempre terminan arreglando las cosas. Nadie en ese chat le hizo una sola pregunta a Chloe sobre nada de esto, ni qué le había dicho a la familia de Derek, ni por qué había necesitado una llave robada en primer lugar. Nada. Colgué sintiendo que algo cambiaba dentro de mí. Esto no era nuevo. Había visto a mi papá poner excusas por Chloe toda mi vida. Cuando de niña tomó prestada mi bicicleta y la devolvió con el aro doblado, pausa breve. Si quieres más historias como esta con mejor calidad, el enlace de mi Spotify está en la descripción. Papá dijo que las niñas comparten cosas. Cuando tomó efectivo de mi cartera en la preparatoria, papá dijo que debía entenderla porque estaba estresada por los exámenes. Cuando pidió prestada mi laptop para un proyecto y la devolvió con la pantalla rota, asegurando que ya estaba así, papá me dijo que lo dejara pasar porque acusarla arruinaría la confianza en la familia. Cuando chocó mi primer auto en la universidad y mintió sobre cómo pasó, papá me convenció de no insistir porque le subiría las tarifas del seguro a ella. Cuando dejó de pagarme su parte de un depósito de vacaciones compartido y le dijo a la familia extendida que yo me había ofrecido a cubrirlo como regalo, papá dijo que corregirla en público solo causaría un drama innecesario en el Día de Acción de Gracias. Cada vez papá me convertía a mí en el problema por querer respeto básico. El patrón era tan obvio ahora que no podía creer que lo hubiera pasado por alto durante años. Chloe nunca enfrentó consecuencias reales porque papá siempre intervenía para suavizar las cosas y me presionaba a mí para que fuera la más madura. Le escribí a Chloe que tenía hasta la mañana siguiente para publicar algo verdadero admitiendo que el auto era mío o yo misma me encargaría. Su respuesta afirmaba que yo estaba siendo irrazonable y preguntaba por qué tenía que convertir todo en un espectáculo. No respondí. A la mañana siguiente, mi teléfono mostró una nueva historia de Instagram de Chloe. La abrí esperando una disculpa y me encontré con algo completamente distinto. Una foto del BMW con un texto sobre malentendidos y cómo la familia comparte recursos y a veces la comunicación se complica. Ni una sola palabra admitiendo que había mentido, ni una sola mención de que el auto en realidad era mío. Solo un lenguaje vago que lo hacía sonar como algún tipo de arreglo conjunto que la gente había malinterpretado. Me quedé viendo esa historia abierta durante un buen rato, debatiendo si publicar pruebas públicamente me convertía en la villana de mi propia vida. Luego pensé en la orden de trabajo del mecánico, la alerta de fraude de la aseguradora, la llamada de la arrendadora y el hecho de que ella todavía no le había dicho una sola frase verdadera a nadie que confiara en ella. Decidí que quedarme callada solo la había protegido a ella, nunca a mí. Tomé una captura de pantalla. Luego fui a su perfil y encontré 4 publicaciones donde había posado con mi auto asegurando que era suyo. Saqué mi registro y lo fotografié claramente, mostrando mi nombre como única propietaria. Fotografié mi tarjeta de seguro. Encontré el papeleo de compra original de cuando compré el M3 hace 2 años y fotografié el contrato firmado con mi información de financiamiento. Fui a la primera publicación y comenté con las 3 fotos adjuntas, etiquetando a Derek y a todos los miembros de su familia que habían comentado felicitando a Chloe. Mi comentario decía claramente que este era mi auto, que yo era la única propietaria y que Chloe lo había estado tomando prestado sin permiso, mientras le mentía a todos sobre ser la dueña. Hice lo mismo en la segunda, tercera y cuarta publicación. Luego me eché para atrás y observé. La respuesta fue inmediata. En 20 minutos, la gente ya estaba respondiendo preguntándole a Chloe qué estaba pasando. Alguien preguntó por qué había mentido sobre algo tan fácil de verificar. La prima de Derek dijo que siempre se había preguntado cómo se costeaba Chloe un BMW con su sueldo. Una de las tías de Derek comentó preguntando por qué Chloe mentiría sobre algo tan fácil de consultar en registros públicos. Una compañera de trabajo de Chloe, etiquetada por accidente por alguien más en el hilo, preguntó si por eso Chloe siempre cambiaba de tema cuando salía el tema del auto en las reuniones de after office del trabajo. Varias amigas de Chloe me escribieron mensajes diciendo que ya sospechaban que algo andaba raro, que ella se ponía extraña cuando alguien más se acercaba al auto, y una admitió que siempre había asumido que yo simplemente era una hermana generosa a la que no le importaba compartir. Una desconocida con la que nunca había interactuado comentó que este era el fraude de auto mejor documentado que había visto en Instagram, y etiquetó a 2 amigas para que fueran a ver. Para la mañana siguiente, los comentarios ya habían llegado a los cientos. La
mayoría desconocidos ahora, reenviando capturas de pantalla a sus propios seguidores con leyendas que lo llamaban la exhibición más satisfactoria del año. Luego recibí un mensaje de alguien llamada Bree, con el apellido de Derek, un nombre que reconocía vagamente de fotos en reuniones familiares festivas de la familia de él que Chloe solía mostrarme con orgullo. Se presentó como la hermana de Derek y dijo que él había quedado completamente descolocado y humillado al enterarse así, que llevaba meses defendiendo a Chloe frente a toda su familia cada vez que alguien cuestionaba cómo se costeaba su estilo de vida. Bree me explicó que Chloe había estado presionando a Derek para unir finanzas e ir a medias en la renta de un departamento juntos, todo basado en la idea de que ella era lo suficientemente responsable económicamente como para firmar algo así como coavalista. Ahora Derek se sentía tonto por haber estado a punto de atarse a alguien cuya imagen financiera completa había sido falsa. Bree me agradeció por exponerlo antes de que él firmara algo. Unos días después me volvió a escribir, diciendo que Derek había investigado un poco después de la ruptura y descubrió que Chloe también había estado inflando su puesto de trabajo frente a su familia, llamándose a sí misma gerente de cuentas senior cuando en realidad todavía era asociada, 2 niveles por debajo de eso, con un salario muy lejos de lo que el auto y el estilo de vida daban a entender. Bree dijo que Derek se sentía tonto por lo cerca que había estado de unir finanzas con alguien cuya imagen entera se había construido sobre cosas prestadas y números inventados. Esa noche, alguien empezó a golpear la puerta de mi casa. Miré por la mirilla y vi a Chloe parada ahí, tambaleándose un poco, claramente borracha y furiosa, golpeando la puerta con el puño lo suficientemente fuerte como para hacer vibrar el marco. No abrí. A través de la puerta la escuché gritando que yo había arruinado su vida, destruido su reputación y la había metido en problemas en el trabajo. Dijo que su jefa la había llamado esa tarde porque sus compañeros habían visto las publicaciones de Instagram y que la jefa había cuestionado si alguien que mentía así de extensamente sobre su vida personal podía ser confiable manejando cuentas de clientes. Me exigió que borrara todos los comentarios y publicara algo diciendo que todo había sido un malentendido. Le dije a través de la puerta que ella misma había creado toda esta situación al mentirles durante meses a personas que le importaban. Dije que las consecuencias naturales de sus decisiones no eran mías para arreglar. Dijo que los papás de Derek ya le habían preguntado a él si la vergüenza familiar iba a afectar la boda que todos medio esperaban, y que ahora ni siquiera le contestaba los mensajes. Dijo que yo le había quitado todo por un auto que ella creía que a mí ni siquiera me importaba. Le dije a través de la puerta que todo lo que había perdido, lo perdió en el momento en que decidió que mentir era más fácil que ser honesta sobre dónde realmente estaba parada. La luz del porche de mi vecino se encendió al otro lado de la calle, alguien claramente vigilando por si tenía que llamar a alguien. Chloe siguió gritando y golpeando unos minutos más antes de finalmente irse, su auto arrancando demasiado rápido desde la cochera. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó desde un número que no reconocía. Una mujer se identificó como representante de mi aseguradora, diciendo que habían recibido una solicitud para agregar a Chloe como conductora autorizada en mi póliza con permisos completos, y querían verificar si era legítima. Le dije que yo definitivamente no había autorizado eso. Me explicó que alguien que decía ser yo había llamado el día anterior, sabía el número de mi póliza y datos básicos, pero no pudo verificar mis preguntas de seguridad, así que la solicitud se había marcado como posible fraude. Le dije que mi hermana había robado mi llave de repuesto y había estado usando mi auto mientras decía que era suya y que quería que quedara documentado por si lo necesitaba más adelante. Me dijo que dejaría anotado en mi cuenta el intento de cambio no autorizado y me sugirió que quizás quisiera documentar todo por escrito por si lo necesitaba para algo más formal más adelante, ya que este era el segundo intento marcado en menos de un mes de su parte. Esa noche abrí un documento en blanco en mi computadora y empecé a enlistar cada incidente en orden, con fechas, capturas de pantalla y nombres, principalmente para dejar de dudar de mí misma cada vez que alguien me decía que estaba exagerando. Llevé el BMW a mi mecánico habitual esa semana para un cambio de aceite, principalmente para asegurarme de que nada de las últimas semanas lo hubiera dañado realmente. Me conocía a mí y al auto bien después de 2 años. Siempre el mismo señor. Siempre el mismo taller cerca de la calle Quinta. Durante la inspección salió con cara de confundido y me preguntó si tenía una hermana. Le dije que sí, y le pregunté por qué. Sacó una orden de trabajo de 3 semanas atrás que mostraba el nombre y la firma de Chloe, autorizando más de $1,000 en mejoras estéticas, rines nuevos y polarizado de ventanas, facturado a mi cuenta. Y le pregunté por qué. Sacó una orden de trabajo de 3 semanas atrás que mostraba el nombre y la firma de Chloe, autorizando más de $1,000 en mejoras estéticas, rines nuevos y polarizado de ventanas, facturado a
mi cuenta. Ella le había dicho que era la dueña y que quería sorprender a su hermana con las mejoras. A él le había parecido raro, pero ella sabía lo suficiente sobre el historial de servicio del auto como para parecer legítima, hasta la última fecha de cambio de aceite y el calendario de rotación de llantas, lo que había desviado su instinto habitual de verificar 2 veces la propiedad en trabajos grandes. Por suerte había intentado llamarme para confirmar antes de hacer cualquier trabajo, y yo me había perdido la llamada porque estaba fuera de la ciudad, así que en realidad nada se había llevado a cabo. Me dijo que si no me hubiera llamado, habría facturado el monto completo directamente a mi cuenta, y yo nunca me habría enterado de que había mejoras programadas hasta que aparecieran en el auto. Le agradecí y le pedí una copia de la orden de trabajo con su firma, diciéndole que tal vez la necesitaría después. Le conté todo a Priya conforme iba pasando, y ella me seguía recordando que nada de esto me hacía una mala hermana, que querer que me devolvieran mi auto y querer que se dijera la verdad no era crueldad, era lo mínimo que la mayoría de la gente habría exigido desde el primer día. Dijo que Chloe, enfrentando consecuencias reales por primera vez en su vida, no era lo mismo que yo destruyéndola, sin importar cómo trataran de enmarcarlo papá o mamá. Pasaron 2 semanas sin ningún contacto de Chloe. Luego mi teléfono vibró con un mensaje más largo de lo normal en ella, que en realidad sonaba genuino. Admitió que se había dejado llevar tratando de impresionar a Derek y a su familia, y que había tomado decisiones de las que no estaba orgullosa. Dijo que se había estado mintiendo a sí misma tanto como a los demás, convenciéndose de que nada era tan grave porque quería desesperadamente ser la persona con la vida organizada que la familia de Derek esperaba. Reconoció que me había robado, había violado mi confianza, y luego había empeorado todo al negarse a asumir la responsabilidad, y dijo que había empezado terapia para entender por qué se sentía tan desesperada por parecer exitosa que era capaz de sabotear a su propia hermana para lograrlo. Dijo que perder a Derek le hizo darse cuenta de que toda la relación se había construido sobre una versión de sí misma que no existía, y que no sabía cómo estar con la gente sin actuar una vida mejorada que creía que querían ver. Dijo que entendía si yo nunca volvía a confiar plenamente en ella, pero que quería que supiera que no me estaba pidiendo el auto de vuelta. Me estaba pidiendo una oportunidad de eventualmente llegar a ser alguien de quien yo no tuviera que cuidarme. Escribí mi respuesta con cuidado. Le dije que agradecía que se hubiera comunicado, pero que una disculpa era solo un punto de partida, no un final. La confianza no era algo que regresara con un solo mensaje de texto, sin importar cuán sincero sonara. Le dije que podíamos ser cordiales en las reuniones familiares, pero que la cercanía que solíamos tener no iba a regresar en el tiempo que ella quisiera, solo a través de meses de acciones que de verdad demostraran que algo había cambiado. Le dije que podíamos seguir siendo hermanas, seguir presentándonos en las mismas fechas festivas, seguir siendo cordiales e incluso amables la una con la otra, pero que algunas cosas no se reiniciaban solo porque la disculpa sonara bien. Y le dije que el auto, mi llave y cualquier acceso a él se habían terminado permanentemente. No 2 días a la semana. No una excepción de emergencia, no un aventón al aeropuerto, nunca más. Podía pasarse el próximo año demostrando que algo realmente había cambiado en cómo trataba a la gente, pero esa prueba tendría que darse con su propio auto, su propio nombre y su propia honestidad, porque el mío ya no estaba disponible para pedir prestado. Tenía prohibido volver a manejar ese auto para siempre. Le di enviar y dejé el teléfono.